Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta para hoy? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, Sí. que también, bueno, va a haber una lectura. Hoy se conmemora la gesta de Malvinas, independientemente del gobierno que tuvo a cargo y todo eso. Eso no empaña para nada lo que fue la gesta heroica de nuestros soldados, de la reivindicación, muchas veces olvidada por los gobiernos centrales, entre los cuales podemos destacar el de Javier Milei, que ha dado pasos para la pérdida de soberanía, le ha abierto a Chile. Y esto no es culpa de Chile, lo que es el manejo del estrecho de Magallanes. Claro. Cuando antes era compartido, Pablo, ¿no es cierto? Era Eh, compartido por Argentina y por Chile. no sé, vayan a saber qué negociaciones. Yo no sé, en ningún lado esto lo pidió Chile en algún momento, porque Yo, nunca escuché un reclamo de Chile en no, este momento. Pablo, yo nunca escuché que un país soberano regale su territorio. Lo que está regalando es la posibilidad de que los ingleses pasen por el estrecho de Magallanes. Por eso estas cosas Claro. hay que decirlas clarito, en una jornada donde va a haber actos oficiales. Van a ir a Tierra del Fuego, seguramente le van a tener que pedir permiso a los chilenos para pasar a Tierra del Fuego. Eh, Digo, esto tampoco, yo recalco, a ver, fue una decisión del gobierno argentino. Yo nunca escuché un pedido del gobierno chileno en ese sentido, con el cual habíamos cerrado hace décadas el conflicto fronterizo con la mediación papal, que es el famoso tema del canal de Beagle. Pero en fin, esto es así. Un presidente que el 2 de abril se va a ir a Estados Unidos a tratar de entrevistarse con Donald Trump, en una jornada que vamos a detallar hoy de Donald Trump, justamente el 2 de abril, donde va a ser el anuncio de las medidas arancelarias, es decir, los impuestos que va a cobrar Estados Unidos a Ujú. las mercancías que entren desde el extranjero. Va a ser un día agitado de Donald Trump, y ahí se va a meter. Yo hubiera ido el día 3 que ya, porque va a ser una jornada pesada la de Donald Trump. Yo no sé si va a lograr una entrevista por ahí, la logra. Vaya uno a saber qué es lo que va a salir de eso. Eso nos vamos a enterar más adelante, como también Creo que el... Milei, Pablo, discúlpame, Milei va a recibir un premio, ¿no? Sí, debe ser el Oscar, no sé, Sí. francamente no. No se entiende mucho el Por su viaje. interpretación de Drácula, viste No que ahora sé. sale pálido. Sí, sí. Pero, en fin, eh, se va para allá a ver qué es lo que pasa con ese acuerdo, que también vamos a hablar sobre el acuerdo con el FMI, porque lo que va a pasar mañana va a dar golpes por todos lados. Y entre los más afectados van a ser entre el G20. En el G20 estamos nosotros. Ujú.
Así que un día, la verdad, cargadito de por lo menos noticias previas, porque a la hora que sale el programa todavía no están los anuncios de Donald Trump. Eso seguramente lo vamos a analizar. Desde ya les aseguro un programa muy interesante del viernes. Vamos a ir empezando a desarrollar esto, por lo menos en los trazos más gruesos. Bueno, vamos a escuchar ahora, Pablo, la columna de Alberto Cortés que se llama Las múltiples complicaciones de las fuerzas del cielo. Tan lejos como se puede rastrear la historia económica de la Argentina, en lo referente a la evolución de los índices de precios y la de la cotización del dólar, se puede apreciar como una ley tan poderosa como la de gravedad, que cuando durante algún tiempo, meses o años, uno de ellos crece más rápido que el otro, el perdedor, en algún momento, toma velocidad y lo alcanza. En varias de esas ocasiones, sucedió que el que iba perdiendo sobrepasaba por bastante al otro y así sucesivamente. Esos movimientos no son producto del azar, sino de medidas de los gobiernos y circunstancias económicas. Milei asumió en diciembre de 2023 e inmediatamente devaluó el peso un 118%. Lo hizo en un contexto en que el precio del dólar oficial no flotaba libremente según demanda y oferta en el mercado, sino que estaba fijado por la autoridad monetaria. Esto era así desde que la crisis de 2018 obligó a Macri a reimplantar el cepo, entre comillas, cuya eliminación, para celebrar la libertad de los mercados, entre comillas, había producido apenas asumido en diciembre de 2015 con gran alarde y festejo de esa medida liberal, entre comillas, que luego él mismo revirtió. Milei, en cambio, mantuvo prudentemente el cepo, pero con la devaluación del 118%, puso al dólar claramente por delante en su carrera con los precios, otorgándole una considerable ventaja o colchón. Como toda devaluación, mucho más esta por su enormidad, produjo inmediatamente un golpe inflacionario, el mayor de los últimos años. Este fue producido por la medida de Milei, pero su habilidad de provocarlo apenas asumido le permitió echarle la culpa al gobierno anterior y que muchos le creyeran. También le ganó los aplausos de los exportadores, principalmente los ligados al complejo agropecuario, al aumentarles bruscamente sus ingresos, aunque les quedara el sabor agridulce de la no eliminación de las retenciones o impuestos a las exportaciones, imprescindibles para el objetivo mileísta de reducir el déficit fiscal. Estableció entonces una devaluación periódica o crawling peg, equivalente con otro nombre y formato a la tablita de Martínez de Oz en la dictadura militar, que terminó saltando por los aires en una crisis económica de magnitud. Esa devaluación mensual tenía un ritmo de depreciación de la moneda, inicialmente del 2% mensual, luego reducida al 1%, claramente por debajo de los índices inflacionarios, a pesar de que estos fueron, en los primeros meses de Milei posteriores al primero, a la baja. Milei mintió y miente al afirmar que la baja de la inflación se debía a la reducción del déficit fiscal, hecha mediante medidas como reducir aún más a la miseria a los jubilados y otros sectores y aniquilar la obra pública, con gravísimo daño para un sinfín de necesidades como obras de prevención de inundaciones, Bahía Blanca, seguridad en rutas, etc. En realidad, la baja de la inflación se debió a la enorme recesión que generó y que se mantiene, poniendo al país en el peor lugar de la tabla de variaciones del PBI de la región, método que él mismo había descalificado con anterioridad, diciendo que cualquiera podía bajar la inflación así, pero que no era ningún mérito ni valía el costo que implicaba. En segundo término, a la política mencionada respecto al dólar, que ahora le está pasando factura. En tercer lugar, a imponer a los empleados estatales caídas siderales de sus ingresos reales y presionar sobre las paritarias privadas, para que también se mantengan por detrás de la inflación, depreciando así, aunque menos, los salarios en blanco privados y por arrastre los informales. Como tantas otras veces en la historia,
El retraso cambiario produce una caída en las reservas de divisas del Banco Central y llegan momentos en que los actores económicos presienten que el gobierno se verá en poco tiempo forzado a devaluar y corren por distintos caminos, según las herramientas a disposición de cada uno, a apropiarse de todos los dólares que puedan antes de que aumenten o los retienen y no los liquidan en el caso de los exportadores. Esto sin mencionar, además, el daño ya producido a una economía en la cual conviene más importar que producir o exportar. Se vio en la dictadura y se ve ahora. Milei sabe que en el instante que devalúe, se producirá un salto inflacionario y volará por los aires su mentira de que redujo la inflación, lo cual además es cada vez menos cierto, reduciendo el Estado. Por eso se resiste con uñas y dientes a hacerlo, especialmente en vísperas de pruebas electorales claves que medirán la fortaleza del consenso de una propuesta política que pretende hacer cambios fundantes durante 35 años o más. El blanqueo de capitales de 2024 le trajo dólares que ahora ya se evaporaron y le permitió ganar tiempo. Apuesta a que un acuerdo con el FMI ahora le permita tirar para más adelante, principalmente para después de las elecciones de este año, el sinceramiento. Todo indica que el FMI le tirará una soga, pero que será probablemente una muy corta para sus pretensiones. Al mismo tiempo, en las primeras elecciones a la vista, las de constituyentes y paso locales de Santa Fe, la Libertad Avanza aparece muy atrás y con varios competidores de palos emparentados que le aventajan. En la de Cava, la división tanto de la Libertad Avanza como del PRO vislumbran el probable triunfo de un peronismo al cual siempre le resultó difícil, y en especial en los últimos años, encabezar un resultado electoral allí. Al ser las primeras o las de la ciudad capital, tienen un resultado simbólico importante. La provincia de Buenos Aires presencia un increíble forcejeo entre Kicillof y Cristina Kirchner, fogoneada por Máximo, el verdadero opositor al gobernador, que amenaza sus perspectivas en la provincia más grande y donde mejor le podría ir, según encuestas, tal vez incluso con la Libertad Avanza y el PRO juntos. Esta última unidad está por verse y depende de la evolución de la pulseada Macri-Milei, o más bien Carina, agudizada por el desafío al PRO en su bastión histórico, Cava. El desarrollo de todos estos conflictos y su articulación con la lucha social, que mostró gran vigor en varias oportunidades, con la marcha del 24 en su capítulo más reciente, enfrentando al negacionismo oficialista, tienen a Milei más a la defensiva que nunca antes desde su triunfo electoral. Pero, para que las fuerzas populares puedan pasar además realmente a la ofensiva, es imprescindible la construcción de una alternativa de transformación social que todavía es deuda pendiente. Alfredo Palacios sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El gobierno bonaerense tomó posesión de las Islas Malvinas el 6 de noviembre de 1820. 9 años más tarde, el 10 de junio de 1829, la gobernación organizó por decreto su comandancia militar. El decreto establecía que tanto las Malvinas como las islas adyacentes al Cabo de Hornos serían regidas por un comandante político y militar que haría observar en las islas las leyes de la República. El gobernador fue Luis Bernet, un comerciante nacido en Hamburgo, que partió con una veintena de colonos ingleses y alemanes y un derecho para usufructuar el ganado de las islas, otorgado por una vieja deuda. La caza de ballenas era la actividad central, y en torno al derecho de su práctica, en 1831, surgió un conflicto militar con Estados Unidos, que negaba a las Provincias Unidas el derecho a reglamentar dicha pesca. Intromisión de la diplomacia británica de por medio, la Marina estadounidense invadió las islas. En septiembre de 1832 zarpó desde Buenos Aires el buque de guerra Sarandí, al mando de José María Pinedo,
llevaba al nuevo gobernador interino, sargento mayor de artillería Esteban Mestivier, y las órdenes de restablecer el orden. Llegaron a las islas el 1 de octubre de 1832 y cumplieron su misión, pero solo temporalmente. Apenas algunos meses más tarde, el 2 de enero de 1833, una fragata inglesa ocupó las islas. Desde entonces, en términos generales, el país reclama su soberanía por los carriles de la negociación, exceptuando la guerra de 1982. En esta oportunidad recordamos las palabras del legislador socialista Alfredo Palacios, argumentación que tiene una notable actualidad. En los últimos años, los gobiernos argentinos han insistido en el carácter colonialista que mantiene la ocupación británica, mientras reafirman en foros internacionales la necesidad de cumplir con el mandato de Naciones Unidas que el país europeo viola sistemáticamente. Alfredo Palacios, Las Islas Malvinas, Buenos Aires. Hay todo un debate que es también una visión que tenemos a la hora de analizar la historia. Muchas veces se pretende en la Argentina, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo, por lo menos entre gente madura, de ver la historia como si fuera la historia del Villiquen o de Anteojito, donde o es todo santificado o es todo reprochable. Todas las figuras políticas son contradictorias. Lo es Perón, lo fue Palacios, lo fueron todos. Ahora, el renegar, por ejemplo, de Perón, es también renegar las conquistas sociales. Tengamos en cuenta eso. Más allá de las no crítica, porque, a ver, la crítica se aplica al presente. Por eso el que ve nuestro programa, el que lo ve hace años, siempre habrá notado que nosotros siempre criticamos al oficialismo, nunca al que fue oposición o el que va a ser. Por ahí hacemos referencia, porque hay que hacer referencias históricas, pero siempre el eje de discusión es el oficialismo, es la crítica. La historia se analiza. Hay un debe y un haber en todos estos próceres. Y en el caso de Palacios en especial. A Palacios se lo critica mucho por lo que fue su participación en las juntas consultivas del golpe, de lo que fue la Revolución Libertadora, lo cual fue cierto. Ahora, renegar de la figura de Palacios es renegar también de lo otro, de las conquistas sociales, porque muchas de esas conquistas sociales que hizo el peronismo fueron ideadas y fueron proyectos de ley de Palacios. Es decir, guarda cuando renegamos de una cosa, no vaya a ser que terminemos renegando de todo. Porque en definitiva, toda crítica que se le puede hacer a Palacios, se le puede hacer a Perón, se le puede hacer absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque la historia se analiza. Uno no puede tomar partido por la historia, porque es algo que ya pasó. Uno puede analizarlo. Y entre las cosas que dejó Palacios, más allá de lo que uno puede criticar, y la cual uno reivindica de Palacios, porque también es reivindicar nuestras causas, es toda una historia de reivindicaciones, no solamente vinculadas con la clase trabajadora, de la cual él fue durante
mucho tiempo uno de los principales protagonistas, sino también es sobre el tema del interés nacional. Los conflictos de finales y principios del siglo XX, en lo que estaba metido la Argentina, no figuraba el tema de Malvinas. La Argentina por un tiempo, digo la Argentina, estamos hablando de los primeros hitos históricos después de la retirada del virreinato, de la independencia, que era la gobernación de Buenos Aires, que salió a reivindicar la posesión de Malvinas. ¿Por qué? Porque no había una República Argentina. Claro, todavía no. Hay que recordar que, por ejemplo, Irigoyen, el tío de Irigoyen, el padre de Alem, murió ejecutado en la batalla de Caseros. Uno puede hablar de la batalla de Caseros y caer al gobierno de Irigoyen y pareciera que pasaron un siglo. No, pasaron pocas décadas, poco tiempo. Estaba viendo, por ejemplo, releyendo un tema muy interesante, que algún día hay que charlarlo, sobre lo que fue la Segunda Guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile, y donde uno veía el tamaño de la Argentina, lo que era la Argentina en lo que se llamaba, recién se empezó a llamar República Argentina. Por ejemplo, sin Jujuy, y con los límites, digamos, el límite extremo sur de la Argentina en esa época era Bahía Blanca. Imagínense, y estamos hablando a la vuelta de la esquina de la historia de un país. Lógicamente, todos esos conflictos quedó relegada de la historia el tema de Malvinas. ¿Y quién lo rescata? Alfredo Palacios. Es Alfredo Palacios el que instala nuevamente la causa de Malvinas a través de un libro que, si bien algunos grupos de élite de la Argentina conocían la causa de Malvinas, pero el que hace un libro de esto es justamente Alfredo Palacios, reinstala la causa de Malvinas a través de un libro que se llama Islas Malvinas, Archipiélago Argentino, que es la primera obra reivindicatoria de lo que es la soberanía argentina sobre el archipiélago. Muchas décadas después, que eso también es algo que está en el aire. Por eso digo, guarda cuando, digamos, podemos analizar, pero no tomar partido. Yo escucho gente que dice la autocrítica de Palacio. Y yo voy a hacer autocrítica de Palacio. En la 10 de última la tendría que haber hecho Palacio en su momento, pero en el análisis de estos personajes que tuvieron cosas que a la vista de uno es a favor y en contra, guarda que por una cuestión de zafar de una, te perdiste todo lo otro, ¿no? Y este es uno de los grandes legados del que fuera el primer diputado socialista en América, que fue reivindicar el traer en la discusión de los argentinos la reivindicación de la soberanía en Malvinas, que no es poca cosa, teniendo en cuenta que ya ahora estamos discutiendo la proyección antártica, y Alfredo Palacios hace algo que si no lo hubiera hecho, para Milei hubiera sido muy fácil, por ejemplo, para Milei, para Macri y para otros tantos, olvidarse de Malvinas. Palacios pone sobre la mesa la causa otra vez. Y una causa ineludible, que cada vez tiene más peso y es, yo diría, el punto de unión de todos los argentinos.
Pero también me sirve esto no solamente para reivindicar la figura de Palacios, sino también para ir entendiendo cómo se analiza la historia. Hay gente que, yo escucho gente que es menor que yo, por lo tanto, ni siquiera conocieron a Perón en vida, que dice estar a favor o en contra de Perón. Bueno, puede estar a favor o en contra de un muerto. ¿Qué vas a discutir? ¿Cosas que ya pasaron? Lo que ya pasó se analiza, en todo caso, y se analiza con la mayor equidad posible para llegar a un resultado claro. Lo mismo pasa con Alfredo Palacios. Con Alfredo Palacios uno no discute, porque estamos hablando de hechos consumados en todo caso. En todo caso se analizará. Y en ese análisis vamos a encontrar cosas a favor, muchas, que son las importantes, porque involucra a lo que es la clase trabajadora e involucra también en gran aspecto, en gran medida, la lucha por el interés nacional, que es en este caso las Islas Malvinas y su obra. Este párrafo es parte de su libro, Islas Malvinas, Archipiélago Argentino, tal como lo planteó en su primera edición, libro que está disponible en todas las librerías, incluso por medio, que es una obra interesante, porque saca del olvido a una Argentina que venía de guerras civiles, venía de grandes conflictos, y que de lo último que se acordó fue de Malvinas. El que se acordó de Malvinas y reinstala la causa de Malvinas fue un socialista y fue el doctor Alfredo Palacios. El derecho de nuestra Argentina a la soberanía de las Malvinas es innegable. A pesar de ello, una de las naciones más poderosas del mundo, abusando de la fuerza, las mantiene en su poder. Es imperioso que el pueblo conozca su derecho. Los argentinos no hemos reverenciado nunca a la fuerza y a la riqueza, sino a la justicia. La justicia fue nuestra empresa. Nuestro país está destinado a iniciar una nueva orientación en la evolución social que se fundamente en la colaboración y en la solidaridad para superar la competencia que muchas veces tiene carácter brutal. También en la exaltación de los valores humanos para lograr que se sobrepongan al poderío de las cosas. Se ha dicho que las naciones, como entes de razón, solo se mueven a impulsos de intereses o de conveniencias nacionales. Le falta el órgano del corazón y le sobra el instrumento del cálculo. Hay, sin embargo, una excepción en la historia. Es la Argentina. Alfredo Palacios. Bien, vamos a cambiar de tema. Caputo remata activos del ANSES y fondos fiduciarios para contener la corrida del dólar. Desesperado, liquidó un fideicomiso para obras eléctricas y activos del ANSES. Y también se dispara el riesgo país. El dólar no se va a disparar de ninguna manera, dijo Caputo en una entrevista grabada, emitida este domingo por la noche con la mala idea de anticipar a los mercados. Desde que Sigó pronunció aquella fatídica frase, el que apuesta al dólar pierde, los argentinos aprendieron a sangre y fuego que si un ministro de Economía pide no comprar dólares, eso es exactamente lo que no hay que hacer. La respuesta del mercado no se hizo esperar, apenas abrió la rueda
tanto el dólar MEP como el contado con liqui arrancaron con fuertes alzas, con operaciones que tocaron los 1.330 pesos, una suba del 10% en relación al último día hábil, y el riesgo país aceleró la escalada. Subió 7,65% en apenas unas horas. Desesperado, Caputo acentuó la intervención y decidió liquidar el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, una caja que manejaban los gobernadores para financiar obras de infraestructura eléctrica. Con esta decisión, Caputo absorbió otro fideicomiso con activos dolarizados. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal fue creado en 1999. Está coordinado por un comité con presencia de todas las provincias y se constituye a partir de una cuota parte por cada kilovatio que se consume en el país. Para disolverlo, el Ministerio de Economía apeló a un argumento remanido en la gestión libertaria: supuestas irregularidades. El decreto que dispuso la disolución establece que el Fondo Nacional de Energía Eléctrica ahora quedará bajo control directo del Ministerio de Economía. Lo que se oculta es cuánta plata había hasta hoy en ese fondo y qué porción de esos activos se encontraban dolarizados. Los fondos fiduciarios son un botín apetecible para cualquier gobierno que necesite dólares. Estos fondos son alimentados por un flujo corriente a partir de la recaudación del ente competente. Las autoridades que administran estos fondos los colocan en instrumentos financieros para que no se desvaloricen, o sea, tienen dólares. La liquidación del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal se suma a una lista de más de una decena de fideicomisos que fueron transferidos desde las distintas carteras que componen el Poder Ejecutivo al Ministerio de Economía. La gravedad del asunto es que dejaron de ser fondos con asignación específica, a quedar bajo la administración exclusiva y bajo absoluto secretismo del ministro de Economía. Por eso, cuando la gente se sube a esa burrada de que la caja de jubilaciones está mal porque hay gente que cobra y no aporta, lo cual es rigurosamente falso. Concretamente estamos hablando de la moratoria previsional. Se suben a esa burrada porque son burros. Ahora el gobierno está utilizando los activos del ANSES, Sí. porque estamos en contra, digo, ahí yo tengo discusiones todos los días con estos burros que hablan sobre la moratoria jubilatoria y los planes sociales. Pero a ver, esto está saliendo en los diarios, Pero, y no veo ningún escándalo. Claro, eso es lo que iba a decir, Pablo. Porque no veo ningún escándalo que se utilice la plata del ANSES, que se quemen para mantener el dólar quieto. Claro. Que eso se lo llevan todo el mercado de especulador de la City. A ver, ¿y me van a hablar mal de la moratoria? ¿Me van a hablar mal de los planes? ¿En serio? Porque, a ver, esto mismo pasó
con los gobiernos anteriores, y los ponga todo igual, pero no hay escándalos por eso. Porque también hay cosas que pasan que vos la ves y pareciera que no es más cómodo hablar mal de los planes o más cómodo hablar mal de las moratorias. Que uno no esté de acuerdo con los planes no significa que uno diga, mira, la culpa son los planes. No, la culpa no son los planes. Acá se está quemando el capital del ANSES en el mercado especulativo para que Milei llegue más o menos con un dólar plano y aparentemente no llega para las próximas elecciones. ¿Y me van a hablar mal de las moratorias? ¿En serio? O cuando teníamos una inflación del casi 100% anual, y el Estado Nacional sacaba préstamos del ANSES pagando un 9 anual al ANSES. Me van a hablar mal de las moratorias, pero por favor. Y también tengan en cuenta cuando le corten la luz que la plata que iba para la infraestructura también se está quemando en el mercado especulativo. Exactamente. Después, si quiere, hablamos mal de la moratoria. Bueno, Pablo, vamos a tu columna, la Argentina en medio de la crisis internacional. El que decía Martín Fierro, ¿no? El que nació Barrigones, añudo que lo fajen. Hoy miércoles todavía no tenemos, a la hora que sale el programa, todavía no tenemos la novedad. Esto lo vamos a tener seguramente para el programa del viernes. ¿Cuáles son las medidas que Trump va a anunciar con respecto a los aranceles a la importación en Estados Unidos? Tema central hoy en el mundo. Mientras acá estamos discutiendo tonterías, el mundo se debate en un conflicto de envergadura. Hay dos puntos claves que hay que analizar. Dos puntos claves. Uno es la proscripción de Marine Le Pen en Francia. Que por ahí hay algún noticiero que dice algo y nada más, que es un tema de conflicto grave. Y el otro es el tema de las sanciones, de los aranceles y también de las sanciones, para que también entren en juego. Vamos a empezar con de atrás para adelante. Se está hablando, o por lo menos los analistas prevén que todavía no se saben los anuncios. Esto salió en varios análisis. Goldman Sachs es por ahí el análisis más completo que hace, que está hablando de que la economía del mundo con los aranceles de Donald Trump más los contraaranceles, es decir, las respuestas de los demás países, China, la India, Rusia y todo eso más, va a encarecer la economía entre un 30 y un 35%. Va a encarecer. Es decir, usted tiene ahorrado dólares, a partir de mañana puede perder entre el 30 y el 35%. Como para que se dé, ni te cuento si tiene pesos, ¿no? Bueno. Como para que se dé. ¿Esto qué es lo que está hablando Goldman Sachs? Está hablando de recesión. Lisa y llanamente. En un esquema donde vamos a ver hoy, en un par de horas, por ahí termina el programa y ya están los anuncios. Por eso yo digo, es muy extraña
la ida de Milei hoy, estará ahí aplaudiendo ahí abajo viendo a ver cuántos aranceles le van a fajar. A propios y ajenos. La presidenta Sheinbaum de México, el 3 de abril va a anunciar las contramedidas. Lo mismo va a ser Canadá, lo mismo va a ser Europa. Lo que haga Europa poco importa, porque ya cada vez tiene menos peso económico, pero sí importa lo que va a hacer la India, China, incluso hasta Japón. Donde acá se destaca los grandes jugadores de ajedrez. ¿Quiénes son los grandes jugadores de ajedrez en el mundo? Los rusos. Primero, ¿qué más le pueden sancionar a los rusos? Ya lo sancionaron por todos lados. No hay más sanciones que no le entra una sanción más. En cambio, por ejemplo, Rusia es el principal proveedor de uranio enriquecido para las plantas nucleares norteamericanas. China, prácticamente todo lo que se consume en Estados Unidos está hecho en China, que le aumenta un 35% todo eso. Por eso digo, vamos a analizar mañana. Los grandes perjudicados sin duda va a ser Europa, el grupo de los 20, donde aparentemente se va a aplicar más las sanciones. ¿En dónde se va a ensañar más Donald Trump? Con el país que más sanciones le aplican a ellos, que es la India. Que la India, a diferencia de China y de Rusia, China y Rusia tienen mercado interno que lo están incentivando justamente porque están viendo un camino de recesión, están viendo que Europa cada vez va a consumir menos. Entonces, bueno, ¿dónde vamos? Que consuman lo nuestro. 1.400 millones de personas consumiendo, te mantiene la economía en marcha. El caso de la India es distinto, porque si bien la India, que hasta hace 2 meses pudo aterrizar un cohete en el polo sur de la Luna, todavía tiene altos índices de pobreza, muy diferente a China. De China sí se habla del trabajo esclavo y todo eso. Bueno, eso fue hace 20 años atrás. Hoy la economía china impulsa por año 20 millones de personas a ser clase media. Cuando en la Argentina te quieren llevar a ser Perú, que Perú no tiene clase media, por ejemplo. China sí tiene clase media, los comunistas. El caso de la India no. Y la India jugaba entre medio de China, de Rusia y Norteamérica. ¿Cómo va a jugar la India si le ataca a Norteamérica, por ejemplo? Y ahí es donde se ve la jugada rusa. ¿En qué otro lado se ve el juego de ajedrez? Y ahí nos pega directamente a nosotros, con un Javier Milei muy alineado a Donald Trump, que es la proscripción de Marine Le Pen. Hay que ver, yo primero voy a hacer este planteo. La Argentina ha vivido, e incluso somos víctimas todavía, de lo que fue la proscripción de Perón. Casi 20 años se tuvo Perón en el exilio. Todo eso generó un conflicto político cuyas consecuencias estamos viviendo todavía. Todo lo que vivimos, todo lo que estamos viviendo, es parte de un conflicto. 19 años la Argentina en conflicto con Perón en el exilio. Un Perón que si no hubiera sido derrocado, hubiera perdido una elección. Yo le digo una cosa, un contemporáneo de Perón, por ejemplo,
el francés Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, jefe de la resistencia. Él perdió una elección, él perdió las elecciones. Hay que ganarle a Charles de Gaulle, en Francia. Pero también le hubiera tocado perder en algún momento. Pero no, se decidió el golpe de Estado, el exilio, y un exilio que fue un desangre total de la Argentina. Y parece que todavía no aprendimos. ¿Viste? Vamos con ficha limpia. ¿Quién es el estafador de la criptomoneda quiere ficha limpia? Y lo digo concretamente por Cristina. Acá no se puede proscribir a nadie, en definitiva que vote la gente. Y si la gente votó a un tipo que habla con un perro muerto, bueno, será presidente por 4 años, el que habla con el perro muerto. Y si la gente elige a Cristina, que la elija a Cristina. Lo que no podemos pasar es otra vez por ese proceso que fue el exilio de Perón. Acá no podés dejar a nadie fuera de las elecciones. Que lo elija la gente, en definitiva. Porque algunos no tienen edad para recordar eso. Yo sí tengo edad para recordar eso. Y lo que pasamos por eso. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista general. Un país que económicamente era mucho más que Brasil, mirá lo que somos ahora. Mirá lo que somos ahora. Le estamos sacando la plata, los dólares a los jubilados para pagar, para sostener el precio del dólar. ¿Viste? Si ya le tenés que sacar la plata a los jubilados, fíjate cómo estamos. Y lo mismo está pasando en Europa. Yo no estoy de acuerdo con Marine Le Pen, pero tampoco estoy de acuerdo con que sea proscripta. Eso es lo peor que puede pasar. Y lo peor está pasando, y de ahí saca tajada Rusia. Como saben, Europa, si bien hay naciones, hay una Unión Europea donde los partidos políticos no solamente son partidos políticos nacionales, sino que se proyectan por toda Europa. Vos tenés el Partido Socialista Español, que a su vez es parte del Partido Socialista Europeo, que por un lado tiene en España a Sánchez y por el otro lado en Alemania lo tiene a Scholz. Lo mismo pasa con los demócratas cristianos. Por ejemplo, el gran rival del socialismo español es el Partido Popular, pero el Partido Popular también es un partido europeo. Digo esto como para entender cómo funciona a partir de lo que es la Unión Europea los partidos políticos. La fuerza que representa Le Pen en Francia también tiene proyección europea. ¿Y qué es lo que se está planteando hoy por hoy en Europa? Un gran Brexit. Que por ahí Le Pen acepte el fallo. Ahora, en respuesta, todos los partidos de la misma orientación en Europa se planteen un Brexit como el de Reino Unido, que sería otra vez volver a los Estados-nación y dar fin a la Unión Europea, o que la Unión Europea quede en pocos países. No estamos hablando de pocos países, ¿eh? Ahora, ¿esto cómo se divide? Porque se dice la extrema derecha. Ahora, en lo que se supone que es democrático y popular o progresista, está Polonia. Polonia tiene regiones libres de gay. Si esos son los inclusivos, ¿cómo serán los otros? Los progresistas. Si esos son los progresistas, ¿cómo serán los demás, no? Uh-huh. En realidad, acá lo que se está dividiendo es entre los prorrusos y los antirrusos. Si
de avanzar esta proscripción a Marine Le Pen. Y si Marine Le Pen encabeza un movimiento de Brexit en toda Europa, vos vas a tener una Europa prorrusa y otra antirrusa. Y Rusia va a lograr un territorio de aliados incluso más grande de lo que fue la Unión Soviética. Porque va a estar Hungría, va a estar una cantidad de países, entre ellos, y pedazos de otros países como Francia. Es decir, va a ser un nuevo pacto de Varsovia. Ustedes me van a decir, y Putin que se junta con la derecha, Putin no le importa si los otros son de derecha, él pelea por los intereses de Rusia. Y a esto, un ataque está recibiendo Europa por parte de Donald Trump, con aranceles y críticas también por la proscripción a Marine Le Pen. ¿Cuál va a ser la respuesta europea? No sé, vamos a ver ahora en el directorio, y esto afecta directamente a la Argentina. ¿Por qué? Porque Javier Milei está muy pegado a Donald Trump. Duras críticas fueron de Donald Trump a el gobierno francés. ¿Cómo va a contestar el gobierno francés en el directorio del FMI con respecto a la deuda que está pidiendo Milei? Ahora, estos son juegos que este tipo y su hermana, que vendía tortas por Instagram, no manejan. Pero son parte del juego. Estamos por un lado la Unión Europea, y con el Reino Unido jugando a dos bandas, en un enfrentamiento con Donald Trump, donde está alineado Javier Milei. ¿Y cómo van a votar los miembros del directorio de la Unión Europea? No lo sabemos. De hecho, ya se está corriendo rumor que gran parte de ese préstamo que está pidiendo Milei podría venir directamente del Tesoro norteamericano. Es decir, del FMI. Parte del FMI, Ajá. pero también parte del Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Porque hay que ver también la reacción de los europeos. Es decir, no van a salir a pegarle a Trump, van a salir a pegarle al nene de Donald Trump, que es Milei. Entonces, por lo menos lo que se está planteando, es que sea una deuda bilateral, es decir, que directamente Estados Unidos. Esa es la pretensión de Milei. Vamos a ver qué dice Donald Trump, que te está metiendo aranceles por todos lados. Entonces, vos fíjate cómo se está complicando el mundo. Lo de Marine Le Pen va a traer tremendas consecuencias, especialmente en Europa. Quizás estemos enfrentando un gran Brexit, donde hay muchos aliados europeos no sé si aliados a Marine Le Pen, pero sí aliados contra el bipartidismo que quiere manejar la Unión Europea. No estoy diciendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, digo cómo son los conflictos de intereses. Ni unos ni otros van a solucionar los problemas argentinos, en definitiva tendremos que solucionar nosotros, pero este es el conflicto dado, y ahí en el medio, casi yo diría inocentemente, digo, hay que acordarse el día que entró Milei y le dijo no al BRICS. A los BRICS. Hay que acordarse ese día, qué gran error. Un error que se está pagando, Pablo. Porque nos metimos en un callejón sin salida, esto sin pensar, sin abrazado a la bandera de Israel. Israel está dedicada a matar palestinos, no le interesa Milei, así que, pero ¿qué error estratégico fue
haber rechazado la invitación del BRICS. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta y Charly García. Rezo por vos. Saludos para todos.